¿Qué tal, amigos? Primero, muy buen día. Da un gusto estar con ustedes. Nos da mucho gusto estar con ustedes aquí nuestro amigo José Guadalupe Sánchez, maestro de la Facultad de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me da un orgullo presentarlo así porque, pues, tiene cierto caché ser de la universidad. Pero bueno, a ver si mi amigo hoy nos deslumbra. Y el amigo, pues, Indalecio Güemes Gómez, maestro de la Facultad de Economía, ya, pues, haciendo tesis, doctorados y no sé cuántas cosas más, pero bueno, pues aquí estamos y, pues, su servidor, Delfino Aguilar. Queremos antes que nada agradecer que nos sigan viendo por este medio, Voces y Contextos, todas las voces, porque pues hay un tema muy interesante que tratar. Hay dos temas, pero uno reviste importancia por la actualidad y lo que representa la marcha de este domingo 27 de noviembre, que pues convocan todas las fuerzas del pueblo, convoca Morena, convocan los partidos aliados, convoca los gobiernos de los estados, convoca el presidente de la República, y ya la derecha y la ultraderecha están espantados diciendo cosas, pero históricamente por ahí nos recordaba a nuestro amigo Sinar Suárez Sánchez, que también está con nosotros en la parte técnica, que bueno, no es la primera marcha que se convoca por la defensa de la democracia, por la defensa de la autenticidad de un gobierno y por la legitimidad de un pueblo. Recordemos a el mismo Madero, recordemos a el mismo Benito Juárez en aquellos años con los liberales y luchando contra el conservadurismo. Recordemos también al mismo Lázaro Cárdenas. Y pues si hoy el presidente de la República adelanta pues a su pueblo y le dice que lo convoca para defender no solamente lo que es la patria, sino la soberanía, la autonomía, pues adelante. Pero además, ese pueblo que lo respalda. Y creo que esa sería la primera parte del tema, la gran marcha del 27 de noviembre. Así es que, pues, para darle un poco de rapidez al tema, ya que ha sido visto en dos programas anteriores, maestro José Guadalupe, ¿cómo ve usted la marcha? ¿Cuáles son las perspectivas, los alcances? Lo que puede usted decirnos de esta marcha en una situación de resumen. Sí, claro. Me parece primero que esta marcha es la efervescencia de la sociedad civil que reivindicó a un movimiento de regeneración nacional en las elecciones en 2018 con más de 30 millones de votos. Y eso es bien importante decirlo porque esta marcha también fue impulsada mucho antes por distintos grupos sociales que llamaban al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la propia sociedad civil a defender los logros de este gobierno. Sin lugar a dudas, me parece que en el contexto que hoy estamos viviendo de una lucha mediática de la ultraderecha en contra de este gobierno, me parece que es fundamental para la vida política la movilidad social. Dicen, es que ya la vida política se está decidiendo en las calles. Qué bueno que en sus distintas vertientes la sociedad salga a las calles, pero sobre todo también en un contexto global difícil para el mundo, y sobre todo que este gobierno, independientemente de los problemas que hay y que este gobierno ha enfrentado con sumo valor, como es el problema de la desigualdad social, de la inseguridad, y que efectivamente un gobierno para tener logros debe también movilizar a su sociedad civil,
y sus propios gobiernos estatales y municipales. Creo que va a ser una gran marcha para reafirmar no solamente los logros de este gobierno, sino ir en perspectivas al 2024 para refrendar el gobierno que dé continuidad a las transformaciones de la 4T. Y en ese sentido me parece que los ataques que hace la derecha están sin sustento, sobre todo porque la Constitución es muy clara, que dice que efectivamente todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos, y esta marcha yo creo que va a rebasar sin lugar a dudas más de 1 millón de personas. Algunos dicen que 2 millones, algunos dicen que hasta 3 millones, pero dejémoslo, seamos moderados. Yo digo que más de 1 millón sí van a marchar, sí se va a llenar la plaza, y que efectivamente no es tanto una competencia, sino más bien qué respaldo tiene de la sociedad. Van a llegar de toda la República, va a ser una gran fiesta, y qué bueno que el presidente de la República va a dar su discurso como a las 10 de la mañana para que la gente pueda disfrutar a la Ciudad de México. Muy bien, sintético. ¿Cómo lo vio, maestro? Bueno, lo mismo, las mismas preguntas, maestro Indalecio. Sí, yo solo puntualizaría. Como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, esta va a ser una fiesta. Yo creo que sí es muy importante, ya se estaba dilatando en términos de convocar, porque además de ser el presidente de la República, es yo lo diría más o menos así, el comandante en jefe del Ejército Civil. Así, una cosa, porque ha demostrado toda en los hechos, efectivamente estar con primero los pobres. El evento es muy, muy importante en términos de hacer una evaluación, es lo que va a hacer también, va a dar muchos datos, de que el 2018 cambió el gobierno federal. Hay todavía algunas resistencias en algunos estados, en algunos municipios, digamos, hay todavía un proceso que nos va a llevar tiempo. Pero si tomamos los 4 años, tenemos muchos avances, ¿no? Es decir, se habla del apoyo a los de 65 más y sus incrementos, que es justicia social, digamos, es un beneficio que se le da a las personas que tengan pensión o no, ayudaron a construir este país. Las becas para estudiantes, en fin, hay toda una serie de información que creo que por eso es muy importante subrayarla, pero también insistir en la protección a los recursos energéticos. Es decir, ha sido una política muy clara, y la marcha va a ratificar efectivamente la política implementada por el Ejecutivo Federal. Con relación a la gasolina, digamos, al petróleo y su refinación, se ha avanzado. No quiero hacer aquí cuentas, pero a finales de este año estarán ya, ya están funcionando, es decir, varias refinerías. Dos Bocas va a comenzar ya a procesar y a entregar gasolina en el próximo año. Entonces, la dependencia en relación a la gasolina con relación a los Estados Unidos, eso va a beneficiar de manera sustantiva y a largo plazo la economía de nuestro país. No se diga la electricidad. Solo para mencionar, no le dieron no salió en muchas planas del periódico, ya sabemos por qué, pero en la jornada la compra de una empresa que era gringa en Baja California y que va a reforzar la capacidad de generación en toda esa zona. Entonces digamos, en todo el país sí hay cambios. Por eso creo que es muy importante la marcha de mañana. El interoceánico, el tren interoceánico, que entre el Golfo y el Pacífico
va a haber 10, digamos, como módulos donde van a poder procesar, pueden entrar materias primas por alguno de los lados, se procesan y sale al océano el producto terminado. Digamos, es una estructura donde no se ha observado mucho, pero va a impulsar del centro del país hacia el sur, y yo creo que también hacia el norte va a tener, digamos, lazos en términos económicos. Es decir, el Tren Maya, pero solo voy a destacar que de Dos Bocas se hizo un tramo hacia hacia el interoceánico, y además otro tramo de ferrocarril hacia el Tren Maya. Digamos, son cosas que digamos, son cosas donde no se han estado subrayando, y desde mi punto de vista es importante subrayar, porque está haciendo toda la conexión, es decir, del sur y el centro del país. Entonces es muy importante. Y ya para rematar, la marcha de mañana 27 es muy importante, porque se han dado en términos económicos cosas muy importantes. Por ejemplo, vean el peso se ha estado revaluando. Eso ya tiene muchas décadas que no había sucedido. No tenemos deuda pactada ni con el fondo ni con otro. Habían periódicos oficial, digamos, el periódico de la derecha, que había pedido un préstamo al BID. Ya se aclaró que eso es pura mentira, como suele suceder. Y entonces es muy importante, porque los logros en 4 años creo que sí son importantes y vale la pena celebrar. Entonces, la marcha de mañana lleva ese propósito, lleva ese sentido, y ya no me voy a meter en términos de las reformas que se han hecho el Congreso de la Unión, ¿no? Han sido varias, la derecha, la oposición sigue, digamos, está en lugares muy específicos y siguen haciendo su tarea. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, el INE, sí, desde luego. En fin, hay en esos espacios donde la derecha, digamos, donde es importante ir avanzando para que los intereses mafiosos que existen hay que desterrarlos. Bueno. Maestro, muy claro, muy preciso. Muchas gracias, maestro José Guadalupe, maestro Indalecio Güemes. Qué importante es tener claro que lo de mañana, lo haya convocado quien lo haya convocado, es la fiesta del pueblo, porque el poder de todo gobierno, y tienen razón, dimana del pueblo, artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considero muy importante que sea el pueblo que se movilice, que demuestre qué tan satisfactorio o insatisfactorio es el desarrollo y el desenvolvimiento de un gobierno. Y en el caso de este gobierno de la Cuarta T, que comanda, porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero también de las Fuerzas Civiles. Sí, entonces... El ejército civil, bueno, se oye bien, las milicias civiles. Entonces, el pueblo, pues, es seguro, el día de mañana va a salir a las calles. Y ahí estaremos, nos sentimos que debemos tener la cercanía con toda esta gente que el día de mañana ir a la Ciudad de México y en otros lugares donde no pueda ir van a celebrar en donde estén. Pero pues así es. Este tema pues ha sido ya tratado varias veces y los invitamos a todos a la marcha del día de mañana. Trasladémonos en lo que podamos, aunque sea
Creo que ya no hay autobuses, pero podemos hacerlos en algunos borricos desde el día de hoy. Te invito, camarada. Bueno, vamos al otro tema. El otro tema es bastante, bueno, quiere decir dos cosas. No sé si dejarlo, a veces me pone nervioso, José Guadalupe. Esta parte que acaba de decir el maestro Indalecio se me hace bien importante, porque este proyecto de desarrollo regional y que está planteando López Obrador en esta zona del Pacífico y el Atlántico, es cómo lo unes, pero además en una estrategia, como bien lo apunta, de desarrollo industrial. Es decir, ahí van a ser conclaves de industrias que se van a potencializar. Y esto es bien importante porque finalmente no solamente ha sido los proyectos que tienen esta zona, sino más bien el plantear que el sur ha sido descuidado por todos los gobiernos. Y luego estas reformas constitucionales, la extinción de dominio, la Guardia Nacional, la reforma educativa, que tenían una acción punible en el gobierno de Peña Nieto, la reforma laboral, que hace que reivindica la libertad sindical. Y entonces son una serie de reformas que nuevamente tenemos que redefinir y discutir porque son grandes logros constitucionales. Y entonces creo que cuando Cárdenas, por ejemplo, moviliza al pueblo por la expropiación petrolera, ahí se ve la legitimación política de esas transformaciones. Y entonces este gobierno, sus bases, los pueblos, salen a las calles precisamente para reivindicar ese derecho y para dar continuidad y consolidación a estas reformas y transformaciones que está llevando a cabo este gobierno. Luego, todos esos ataques de la derecha no tienen sustento. Finalmente, la libertad de movilizarse está en la Constitución, y sí comparto esta idea del maestro Indalecio, que incluso en la propia Constitución está bien claro que es jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país por la vía civil. Y esos ataques de que este gobierno es una dictadura caen por su propio peso, pues este gobierno ganó, no como en el 88, que fue un verdadero fraude, es legítimo y legal. Maestro, es que nada más quiero precisar, sí, efectivamente es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que llegó a través de la vía civil constitucional, pero yo me refiero a que también es bueno, desde mi punto de vista, el comandante en jefe de las fuerzas civiles, como tú, bueno, si es que quieren estar en ese ejército, yo sí estoy en ese ejército como muchos millones de mexicanos. Maestro, felicidades. Yo sé que usted es un hombre muy apegado a la civilidad. Y qué bueno, así habemos muchos. Nada más, ¿qué tan organizada está la marcha? Pues muy bien. Imagínense que, ahí les digo, les marco las rutas. AMLO, el presidente, su gabinete, los legisladores van a salir del monumento del Ángel de la Independencia, donde no dudamos de que va a estar bastante lleno. Otro bloque va a salir del movimiento de la Diana Cazadora, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima. El segundo bloque va a salir desde las rejas de Chapultepec. Allá van a estar Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Nuevo León. Y nosotros, los poblanos, el tercer bloque sale del Auditorio Nacional, es Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Garantizado todos los espacios, así es que anótense. Bueno, pues allá nos vemos el día de mañana. Vamos a pasar al segundo tema,
que es muy importante, va hilvanado uno con lo otro, va hilvanado con el desarrollo industrial, con el desarrollo económico de nuestro país, con el desarrollo social de nuestro país, pero tiene que ver mucho con la política. El segundo tema es la presencia de la ultraderecha internacional en México. El día 29 de octubre se llevó a cabo en la Ciudad de México una concentración de gente pues, imagínense que traen tatuado a Adolfo Hitler, traen tatuado a la suástica, tienen un lenguaje de ultraderecha, neonazi, y celebraron en un concierto clandestino en la capital mexicana. De donde se saca la información hablan que de algunos cientos. Sin embargo, pues contrario a lo que dicen los de la ultraderecha, que en México se vive el sometimiento, que no hay libertades, que hay antidemocracia, estos señores se reunieron, realizaron su actividad todo el día que estuvieron en ese concierto, toda la noche. Se llama Salón Pentatlón en la colonia Santa María la Ribera. Después las autoridades, después de que se enteraron de este evento, pues ubicaron que primero es un lugar no precisamente para ese tipo de eventos, de reunión masiva. Pues fue ya de antemano avisado de que no se puede convertir en un lugar de concentración. Eso fue el 29 de octubre, el 19 de noviembre, se reúnen gente de derecha, celebran un evento en donde están el hijo de Bolsonaro, el senador es hijo de Bolsonaro, y los líderes del conservadurismo a nivel internacional. También viene un argentino, el que estuvo es Eduardo Bolsonaro, y el argentino es Javier Milei, que compitió en las elecciones pasadas, que fue pues derrotado por Fernández, que es el actual presidente en Argentina. Milei trae un lenguaje bastante desenfocado, pero dirigido a las juventudes, en las cuales les habla de que hay que acabar con todo lo anómalo que es el socialismo, que es el liberalismo, que hay que acabar con todo aquello que huele a izquierda, que hay que acabar con todo aquello que atenta contra las libertades. Ese es el lenguaje que se escuchó en este evento. También es tratado por un medio de información internacional, lo cual da pues certeza en cuanto a la descripción de la nota. Nosotros no podemos hablar más de la cuenta, pero sí tenemos entendido lo que es la propagación de la ultraderecha, no solamente en México, a nivel internacional, donde en aras de luchar contra el socialismo, en aras de luchar contra la democracia, contra la libertad, estos personajes son capaces de asesinar a personas o a familias. Cuando se dice de corte ultraderecha, son falanges que no les duele asesinar. Sin embargo, también en todo el siglo XIX, XX y el siglo entrado ya en el siglo XXI, hay una corriente económica que tiene su soporte en esta ideología que proviene definitivamente en defensa de un sistema económico.
Maestro, Indalecio, pues lo que le pedía en un principio, a ver si puede darnos un pequeño bosquejito de lo que es esto y cómo es que cómo lo está viendo usted ya cuando aquí quieren sentar sus bases los reales de la ultraderecha. Bueno, lo que primero haría algunas precisiones importantes. Este bloque conservador, así se hacen llamar, digamos, es parte de la derecha que le decimos genéricamente, que tiene variantes, y esta derecha, que por cierto estuvo en el PAN, y para ellos el PAN es tibio, solo quiero hacer un agregado, lo critican por tibio en términos ideológicos, pero no critican al PAN por su corrupción. Es decir, desde mi punto de vista, los que este grupo de ultraderecha, claramente de ultraderecha, están, además de fomentar sesgos sociales en contra del progreso natural de esta sociedad globalizada, están echando reversa a cosas que ya se habían logrado. Digamos, plantean claramente, no por la política de género, no al feminismo, digamos, que distorsiona las relaciones familiares, etcétera, etcétera, que es la concepción que tienen de la familia, pero además este grupo ultra derechista con la oposición tienen muchos puntos de acuerdo. Es decir, aquí en México, este evento que fue realizado, y de alguna manera en el fondo con la venia y la alegría del PAN, también con la venia de X González, y por qué no decirlo hasta del PRD y del PRI. Yo creo que ahí hay es decir, todo lo que sea en contra de la cuarta transformación, bienvenido. Sí, yo creo, o sea, hay que tenerlo muy, muy claro. Lo otro, digamos que se dieron 3 acontecimientos. Ya se dijo lo del concierto. Yo también ahí incluyo la marcha que hicieron, y qué bueno que la hicieron, todos los conservadores que están engañando con relación al INE. Y después, a los 8 días, digamos, al siguiente fin de semana, se hace esta convención. Es decir, está claramente la jugada, ¿sí? O sea, todo esto abona precisamente a la oposición. Y creo que es muy acertada precisamente la marcha de mañana, porque es una respuesta social a estas corrientes que, por desgracia, es decir, yo siempre he dicho que usan la mentira como divisa, es decir, engañan a la gente, engañan al pueblo, y creo que en ese sentido son muy, muy peligrosos. Y ahorita están acotados, pero depende digamos, de los que estamos de este lado, digamos, del progreso, es decir, en términos sociales, del escalamiento social de los de abajo hacia arriba, es importante ponerles una muestra de fuerza también. Es decir, ellos están mostrando fuerza, o sea, no hay que engañarnos, las marchas son eso, son termómetros, es decir, miden el pulso, y entonces creo que la marcha de mañana va a ser una muestra del pulso, de nuestro pulso, en este proceso de reconstrucción, de construcción del nuevo México. Entonces, sí es muy importante, también ubico, digamos, la marcha de mañana como una muestra de que no queremos esa ideología que, en lugar de posicionarnos hacia adelante y en mejora,
están tratando de regresar la rueda de la historia. Muchas gracias, maestro. Bueno, después ya nos da un poquito más de lo que necesitamos saber sobre los neoliberales. Amigo, ¿cómo te va? Bien, ¿verdad? Por lo que veo, sigues entusiasmado con tu celular. Bueno, yo te saludo, muy bien, te felicito, mi querido José Guadalupe Sánchez. Pero háblanos entonces de la ultraderecha, de la presencia de la ultraderecha en México, el por qué, el cómo, qué crees que va a ser, por qué están tan virulentos. Y bueno, creo que ya el maestro ha sentado lo demás. Como de alguna manera decía Marx, pero de otra manera, hoy sí podemos decir también lo mismo. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del fascismo o neofascismo. Y vemos efectivamente cómo en Europa gana una ultraderechista que cuestiona precisamente los movimientos feministas, que está contra la migración, que está contra el casamiento de personas del mismo sexo y que tiene una política xenofóbica. Y vemos también cómo empiezan a emerger corrientes, expresiones y partidos en Europa que llegan a tener el poder político. Entonces es una gran corriente internacional. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con el propio Partido Republicano, donde hay una gran corriente de derecha que está en contra de los migrantes, que está a favor del muro, que está en contra del aborto, etcétera. Y entonces, a mí me gustó cómo el maestro Indalecio hizo una concatenación de los eventos, ¿no? Porque el 29 de octubre se hace el concierto de rock y luego este 19 de noviembre esta conferencia de partidos conservadores a nivel internacional, donde vienen varias personalidades tanto de América Latina como de Europa. El propio Trump incluso habló en esta conferencia y esto tiene que ver precisamente con esta también embestida que quiere hacer la derecha con su marcha que hicieron. Entonces creo que en ese sentido sí es preocupante que México sea de alguna manera un centro en donde se reúnen y puedan dilucidar sus propias ideas, pero bajo una idea que ataca los derechos humanos, la libertad política, la libertad sindical, los logros sociales. Y no es casual, o sea, es algo como lo plantea el maestro Indalecio, no es casual, sino es una estrategia también de la derecha internacional que efectivamente ve el gran avance que hoy tiene en América Latina la izquierda y también en México. Y creo que en ese sentido yo también trataría de hacer ver este aspecto muy interesante de cómo hoy los presidentes de izquierda de América Latina pues han llegado a nuestro país. Por ejemplo, Gabriel Boric, que por cierto había que decir que él viene de un proceso donde efectivamente el fascismo llegó a su máxima expresión en el 49 aniversario del golpe de Estado en Chile, y que por cierto, bueno, no nos invitaron, pero estamos ahorrando también así en nuestro cochinito para ir a ver si es posible ir al 50 aniversario de ver cómo se llevó a cabo la dictadura en 1973, y que creo que el caso de Chile es el punto de base para hacer un análisis de lo que significa una dictadura sangrienta. Bueno, en toda América Latina se dieron muchas dictaduras, y hasta dónde puede llegar el neofascismo. Por eso creo que hay que hacer hincapié en este foro que hizo la ultraderecha en la Ciudad de México el 19, de que también, como acertadamente lo dice el maestro Indalecio, es poner alerta de que esos, cuando llegan a ser gobierno, son bastante sanguinarios, son violadores de derechos humanos y que finalmente atentan contra los logros sociales. Luego entonces me parece que también están presentes, como también se ha planteado,
en algunas corrientes y expresiones de grupos políticos que de alguna manera actúan de manera clandestina. El caso más típico que analiza Álvaro Delgado, el Yunque, por ejemplo, ¿no? Que son un conjunto de grupos que están ahí presentes, o por ejemplo cuando en Guadalajara grupos de ultraderecha tenían su conclave, y entonces vemos cómo en el país sí hay grupos que se identifican con estas tesis y que también se manifiestan en partidos políticos que están presentes en la vida política. Y en ese sentido me parece que el aspecto de analizar sus planteamientos para criticarlos es válido en términos también de que queremos un gobierno que ponga mucha atención a los aspectos sociales y que tenga una crítica constante a estos gobiernos que han perjudicado los derechos sociales. Y bueno, Trump, cuando lo vemos en su discurso y su narrativa, pues es una narrativa neofascista, ¿no? Y entonces me parece que la derecha en México, como dijera Benito Juárez, está totalmente derrotada. Y moralmente. Bueno, moralmente derrotada, dice nuestro actual presidente, ¿no? Bueno, yo nada más creo que quiero precisar el asunto del lenguaje. El lenguaje que está utilizando la ultraderecha a nivel internacional es bastante alérgica en el sentido de justificar el exterminio de un ser humano. Y no vamos lejos con lo de Ucrania. O sea, han sometido a rusos que viven en Ucrania y los han matado con la justificación de que son rusos que apoyan a Rusia. O sea, eso es virulencia. Virulencia en el lenguaje, cuando tratan de que el joven, o los jóvenes en la actualidad, piensen que el único orden posible que puede haber en el mundo es someter a todos aquellos países, gobiernos, ciudadanos que hablan de la defensa de los derechos humanos. O sea, esto no es posible, porque históricamente estos movimientos sociales que fueron resistiendo las embestidas aguantaron y bueno, hoy tenemos el respeto a la convivencia entre dos personas del mismo sexo. Sin embargo, ellos se alteran con eso y tienen un lenguaje homofóbico, pero que no queda ahí, que va más allá, que va hacia la violencia, los feminicidios, y todo esto que conlleva a lo que comentaban ya los maestros en cuanto a la situación del desarrollo internacional. Incluso algunos hablan de que no quieren que se mezcle una raza con otra, ¿no? Entonces, eso ya es un atentado al ser humano, a la dignidad del ser humano. Y ese es el lenguaje que ellos están ocupando. A mí me llamó mucho la atención el lenguaje de Milei. Javier Milei señala que en los argentinos, o el joven argentino, no puede doblegarse ante el lenguaje de progresista, que no cabe el progresismo, que es necesario que se establezca una Argentina fuerte en la que lo que mande sea una economía fuerte, porque es lo único que puede poner en orden a la familia. O sea, no les gusta para nada el hecho de que haya personas, mujeres, hombres,
que estén hablando de la libertad sexual en su país, que estén hablando de la libertad del desarrollo de los seres jóvenes para poder aspirar a dirigir ese país, pero que no tengan pensamiento, mi ley dice que no tengan pensamientos socialistas, ni que se identifiquen con el lenguaje progresista, sino lo que tiene que ser es que establezcan de facto un gobierno fuerte que aniquile todas esas aspiraciones. Qué lamentable, es un joven, fue candidato a la presidencia con lenguaje de ultraderecha, no sé qué tanto penetre en la sociedad argentina, no la conozco, no sé cuál haya sido la reacción, solamente sé que fue derrotado por el actual presidente Fernández. Este es el asunto en el que no sé tampoco cómo se desarrolla la ultraderecha en Brasil, pero es un lenguaje que va como que van acumulando. Afortunadamente en algunos países los mismos jóvenes lo rechazan porque pues el joven quiere libertad, y creo que esa palabra es la que intrínsecamente va vinculada a el desarrollo social y a un lenguaje de izquierda. Maestro, para que usted nos dé más elementos de esta ultraderecha que se está anquilosando aquí en México. Bueno, tres puntos. Primero, el caso de Ucrania. Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, estaba ya muy documentado el avance de los fascistas. Digamos, la cobertura que le daban, la utilización que en zonas pobladas por mayoritariamente rusos, la belicosidad con la que correteaban a los rusos, digamos, está muy documentado antes de la invasión. Ya con la invasión, digamos, es otro punto, es otra discusión, es una de las banderas rusas, y aquí hemos comentado que estamos en contra de las invasiones, pero sí hay que resaltar que efectivamente había un proceso de avance de la ultraderecha con estos tintes, pero no solo es en Ucrania, es decir, en la mayor parte de los países de Europa hay un avance muy fuerte de estos ultraderechistas. El caso reciente es Meloni en Italia, y que su consigna es Dios, patria y familia, ¿no? Es decir, su Dios, el Dios que ellos interpretan, obviamente ahí no entran los musulmanes o los que piensen fuera de los católicos. Patria es la patria de ellos, es decir, donde puede haber están favorables a una distribución del ingreso hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí? Es decir, el famoso goteo, es decir, la concentración, la alta concentración del ingreso, esa es su patria. Y su familia, la familia católica, la familia donde no hay niños ni niñas de otra preferencia sexual, etcétera, ¿no? Digamos, esa es una de las características en España, Vox, bueno, pero hay que reconocerlo, y no se diga en los Estados Unidos, digamos, también bueno, en América Latina también hay un avance y hay que reconocerlo, es decir, en distintos grados. Por ejemplo, ahorita en Brasil, lo que está tratando de impulsar Bolsonaro es desconocer el triunfo de Lula, por ejemplo. Entonces, y el conservadurismo pesa fuertemente, y en este contexto hay que retomo el motivo por el cual no se llevó el Congreso de los países de América Latina, era el de los países del Pacífico, bueno, donde no pudo, el Congreso del Perú no permitió al presidente Castillo venir para hacer el cambio, es decir, ahorita la tiene temporalmente México y Andrés Manuel López Obrador,
para hacer el cambio. Y de manera muy estratégica, López Obrador dijo, bueno, se suspende aquí porque no tiene caso que si no está Pedro, es Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo, y entonces la propuesta incluso que les dio a los demás mandatarios es que se haga en Perú. Digamos, eso es muy interesante, digamos, es una reacción en contra de ese conservadurismo que están limitando hasta lo imposible, hacer lo imposible para estar minando estos procesos, ¿no? Entonces, creo que es, digamos, muestra de que efectivamente el conservadurismo y el discurso de odio de la ultraderecha está ahí. En el caso de México, miren, yo creo que en términos del discurso, me parece más franco el de la ultraderecha. De estos los que dijeron claramente necesitamos formar un partido como Vox en España, ¿sí? Donde defienda de esta manera, es decir, porque creo que es muy claro y es decir, dicen estamos en contra del movimiento feminista, estamos en contra, creo que está muy claro, y que sí coincido con ellos en términos de la caracterización de los panistas, que son unos tibios. Yo les diría, son unos de doble moral los panistas, porque, es decir, no tienen el valor de efectivamente decir, porque en el fondo piensan lo mismo que los otros, pero aquí los panistas, ¿sí? Por ejemplo, votan en contra del 65 y más, votan en contra, es decir, todo lo que es el impulso hacia adelante de las condiciones de los ciudadanos, votan en contra. Es decir, creo que es muy hipócrita las posiciones del PAN, y ya no se diga ni el PRI y el PRD, pero lo tomo como un elemento de cómo son de doble moral. Y no se diga, por ejemplo, y vámonos para Puebla, el presidente municipal que tenemos, ¿sí? Que está también en contra, y él lo ha manifestado, y que bueno, que si es del Yunque o no, bueno, es lo de menos, las acciones y las declaraciones lo ubican perfectamente. La Natere, el Piña, todos estos votaron en contra de los apoyos a la sociedad, a los jóvenes, la privatización del agua, en fin, tienen una agenda efectivamente contraria a nuestra agenda, que es efectivamente de mayor participación democrática de los ciudadanos, ¿sí? De construir bases firmes, sólidas, para que estos cambios no los pueda cambiar ni un presidente municipal del PAN, ni diputados federales o locales del PAN. Es decir, yo creo que los campos están claramente definidos, hay dos, pero de aquel de la oposición coinciden completamente en este momento, en esta coyuntura, con la ultraderecha. Es decir, es un mismo bloque, toda la oposición, ¿sí? Con la ultraderecha. Aunque algunos priistas digan, no, es que no, ellos son otra cosa, no, los del PRD o del Movimiento Ciudadano, incluyo al Movimiento Ciudadano, al PRD también, sí, o sea, en este abanico, es que está muy bien definido, ¿no? ¿Ya viste? No hay para dónde buscarle mucho, ¿verdad? Esperamos que pues haya quedado claro. La ultraderecha y la derecha son lo mismo, están en contra de la cuarta T, gobierno, todo lo que es desarrollo social, todo lo que es política social de apoyo a los sectores más marginados económicamente. Días pasados hubo un complejo ataque en contra de la propuesta de las becas a los niños. No sé, los del PAN, porque ese ataque virulento o el asunto del apoyo a los adultos mayores,
Quien se opuso fue Fox, quien lo sacó adelante fue Andrés Manuel, era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, hoy, elevado a rango constitucional, le sigue doliendo, claro que le sigue doliendo, porque sabe que ese apoyo no va a parar a los bolsillos de los corruptos políticos de la derecha mexicana o de la ultraderecha, sino a los que más necesidades tienen. Amigo, ya... Bueno, sí, ya nos abrimos. Bueno, después de que los compañeros ya se estaban durmiendo, no es cierto, ya le pusieron salsa al tema. A mí me parece que, bueno, precisando como dice el maestro Indalecio, bueno, este tema que dice en el caso de la guerra Rusia y Ucrania, sí, como acertadamente lo dice el maestro Indalecio, sí está demostrado, como lo denomina el maestro Delfino, que sí hay falanges o grupos incrustados en el ejército ucraniano de corte neofascista, que fue incluso uno de los argumentos que utiliza Putin en su estrategia de invasión. Y también esta represión que hizo este gobierno que está al frente de Ucrania, de reprimir a comunistas, socialistas, movimientos sociales, sí es cierto eso. Y que más allá de esta caracterización que podamos hacer de la invasión, sí tiene rasgos neofascistas este gobierno de Ucrania. Y creo que en ese sentido se puede justificar en cierta medida esa preocupación del gobierno ruso de defender a sus ciudadanos. Luego, este tema que hay, que es sumamente preocupante, de los países de la Comunidad Económica Europea, que tienen también en su ideología una visión xenofóbica y antimigrante. O sea, nunca hemos oído una política social agresiva a África, por ejemplo, o a los asiáticos, en donde no podemos explicar el desarrollo del capitalismo, sino a partir de esa gran expoliación que han sufrido estos países, incluyendo incluso América Latina. Y bueno, esta otra parte que dice Delfino, del discurso, de la narrativa que tienen los gobiernos, sí es cierto. Es decir, no solamente exaltan el individualismo y esta idea de la supremacia blanca, de racismo, de exclusión, que permea mucho en muchos grupos en la sociedad mexicana. Sí es una realidad. Y entonces, detrás de eso también yo quisiera decir que no solamente está esta idea del individualismo y del racismo, sino también el discurso del libre mercado. Es decir, cuando ellos critican, por ejemplo, y critican a AMLO de populista y de sus programas sociales, estamos viendo que también ahí está esta visión de que la política social de estos gobiernos es errática, que se está fomentando la flojera y es un gobierno paternalista, cuando efectivamente, por ejemplo, este programa de los 60 y más, son gente que de alguna manera contribuyó mucho al desarrollo social y político del país y que no tuvieron nunca una prestación. Y entonces, como vemos, cuando el gobierno los incentiva, es el flujo monetario, porque ellos reciben un apoyo, compran a las empresas y pagan impuestos y reactivan la economía. Y entonces, a mí me parece que su visión que ellos tienen de la economía tiene que ver también con esos corporativos industriales que han sido afectados en sus impuestos, o pagan impuestos, o han evadido impuestos en el caso de México, y que a todo le ponen precio. Y entonces critican todo intervencionismo estatal. Entonces, no solamente es el aspecto ideológico, sino también su visión económica. Y entonces sí, aguas con estos grupos. Y luego este aspecto que tiene que ver con la propia narrativa y la cultura. Es decir, el rock en los 60s nace como un espíritu libertario. Y vemos cómo se apropian de esta expresión cultural. Este grupo que vino a México es de excarcelarios ultraderechistas, y que en ese evento empezaron a gritar consignas antimigrantes, de racismo, de xenofobia, y eso hay que atacarlo porque permea en algunos grupos de la sociedad mexicana, de los fifís. Bueno, pues qué bueno, un programa fluido, bonito, que
queremos agradecer a nuestro amigo Humberto Sotelo Mendoza. Nos comunicó que porque definitivamente hay ocasiones en que la panga se descompone y entonces no hay posibilidades de pasar de ninguna manera. Entonces, pues que esa panga lo tiene atrapado y entonces ya se tendrá que quedar por allá unos días. Y para nuestro amigo Porfirio Palestina, que está haciendo méritos allá en la Sierra Norte para poder alcanzar camiones, porque creo que ya no hay para lo de la marcha del día de mañana. Entonces, pues también un combativo saludo para los dos, para Humberto Sotelo y para nuestro amigo Porfirio Palestina. El público dice que ya no le demos los 5 segundos a nuestro amigo José Guadalupe Sánchez. Míralo, es necio, ¿verdad? Bueno, yo les doy las gracias y vamos a despedirnos junto con él. No sé qué mensaje tenga el amigo José Guadalupe. No, nuestro gran sentir por esta pérdida cultural de un músico que tocó a varias generaciones, como es Pablo Milanés. Creo que Pablo Milanés contribuyó mucho a la música de trova y crítico además, pero finalmente su aportación cultural marcó a una generación, ¿no? Entonces, viva el pueblo de Cuba, viva Cuba libre. Bueno, yo en honor a Pablo Milanés, yo pisaré las calles nuevamente el día de mañana en la Ciudad de México. Nos vemos en la marcha y viva México y la 4T.